Un saludo muy especial para cada uno de ustedes al iniciar este primer domingo del mes de julio dedicado a Nuestra Señora del Carmen. Vamos a reflexionar sobre un texto del Evangelio que hoy tiene mucho valor porque nos habla del compromiso que todo laico, que todo bautizado tiene con su iglesia. Es que Jesús había escogido 12 apóstoles con una cabeza que se llamó Pedro, al que le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a esos 12 apóstoles Jesús les había dado el poder de predicar la palabra de Dios y el poder de celebrar los sacramentos. Son los 12 enviados para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Pero al lado de Jesús iban otros discípulos, hombres y mujeres, que igualmente habían escuchado su palabra de Dios. Y un día decide Jesús enviarlos de 2 en 2. Dice el texto, envió 72. Muy posiblemente esa figura de 72 se refiere a todas las naciones que habían en ese momento en el mundo. Los envía de 2 en 2 para que vivieran la caridad. No se puede evangelizar solo, siempre hay que evangelizar con el otro. En el año 1208 aproximadamente, un joven que andaba en búsqueda de Dios, en un seguimiento radical de Cristo, escucha este mismo evangelio de hoy, que Jesús envía de 2 en 2 a los discípulos. Y después de escuchar la homilía de aquel sacerdote, aquel joven dice: esto es lo que quiero, esto es lo que deseo, esto es lo que haré. Y quitándose todas sus prendas para significar el desprendimiento que hacía del mundo, porque él mismo era muy rico, porque era hijo de Pablo Bernardone, uno de los hombres más ricos de Asís, se quita todo y empieza un seguimiento radical de Jesús a través de la hermana pobreza. Me refiero a San Francisco de Asís. Este fue el texto del Evangelio que convirtió a San Francisco de Asís. Esto es lo que quiero, esto es lo que deseo, esto es lo que haré. Pero ¿qué es aquello que se quiere, que desea y que haremos? ¿Qué es lo que Jesucristo quiso, deseaba e hizo que esos dos, de 2 en 2, hicieran? De un lado, los envía como corderos en medio de lobos. ¿Qué significa esa expresión? Los envía como maestros de mansedumbre, de paz, de conversión. Oiga, maestros de mansedumbre, de paz y conversión. El mensaje de Jesús es eso, es convertir los lobos del mundo, el mal del mundo, convertirlo en mensaje de Jesús. Pero además, de otro lado les dice que vivan en un espíritu de desprendimiento, vayan completamente libres de todo, sin alforja, sin sandalia, sin nada por el camino. Es decir, abandonados a la providencia amorosa de Dios. Es la pobreza del Evangelio, es el Evangelio de la prosperidad. Es el gran Evangelio de hoy. Vivir en esa prosperidad de Dios, vivir en ese abandono de Dios. El discípulo tiene que confiar en que Dios siempre es buen patrón y nunca abandona a sus trabajadores. Asimismo, a esos discípulos les hace una petición muy grande: pedid al dueño de la mies que envíe operarios a su mies.
Es decir, el Evangelio de hoy es una invitación a la oración. A la oración. Hay que pedirle al Señor que envíe operarios a su mies. Tenemos que orar mucho para que surjan muchos discípulos y misioneros que en Cristo tengan vida, como lo pedía el documento de Aparecida. Ahora, para lograr esos tres elementos anteriores, es muy importante que el discípulo tenga una experiencia personal con Jesús. Esa experiencia personal con Jesús lo hace, de un lado, que llegue a la fe. Lo hace, de otro lado, que irradie la fe a los demás. Es decir, se vuelve un desafío. Si otros lo hicieron, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y si yo lo hice, ¿por qué no puedo permitir que otros tengan esa experiencia personal con Jesucristo? Estamos viviendo una experiencia muy linda en nuestra comunidad que se llama la Iglesia en la Casa, y es meditar el Evangelio cada domingo en la semana en un pequeño grupo de familia. Ahí estamos haciendo de 2 en 2 el mismo envío de Jesús, es decir, estamos ayudando a que otros también se encuentren con el Maestro. Pero toda esa grandeza del texto tiene un elemento muy importante. ¿A qué los envía? Y dice, los envía a predicar el reino de Dios. Es decir, los envía a que sientan a ese Jesús, la palabra eterna del Padre, cerca. A eso también nos envía a cada uno de nosotros, a que sintamos la palabra de Jesús cerca, muy cerca de nosotros, a que sintamos el Evangelio de Jesús muy cerca de nosotros. Pero tiene un premio. Cuando ellos regresan, encuentran un premio muy lindo. Vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. La satisfacción de ser discípulos de Jesús es precisamente esa, que el nombre de nosotros quede escrito en el cielo. Es decir, somos discípulos que tenemos la experiencia personal con Jesús acá en la tierra, pero esa misma experiencia de Jesús la irradiamos y la tenemos en el cielo. Somos como aquel hombre que tenía una vasija grande de agua para llenarla y transportar el agua de la quebrada a la casa. Y siempre llegaba con la vasija por la mitad y lo regañaban. Mira, es que tú no traes todo el agua, tú botas la mitad del agua en el camino. Pero lo que él no se daba cuenta es que esa agüita que iba botando por el camino, porque el jarrón estaba roto, servía para germinar el jardín y abonar el jardín que estaba al lado. Entonces, por donde estaba el rotico, ese era el lado que producía mejores flores. Así tenemos que ser nosotros como discípulos misioneros de Jesús. Tenemos que en esta tierra abonarle el camino al otro. Eso también es el de 2 en 2. Pero viendo ese jardín abonado, Dios tendrá que ver y premiar y recompensar lo que hemos hecho. Pero viene el último detalle del texto. Veíamos cómo el demonio se revolcaba y caer y vencerlo. Cuando yo le ayudo como discípulo misionero a que otro tenga esa experiencia personal con Jesús, estoy ayudando de manera especial a que otros también venzan el mal y el demonio y el mal queden derrotados. Un agradecimiento muy especial a la Administración Municipal de Valdivia, que permite que la palabra de Dios llegue hasta ustedes. Se avecinan 2 fiestas muy lindas. La fiesta del Padre Marianito. Monseñor Jorge dice, el santo de la vida ordinaria. Que el Padre Marianito nos ayude y que la Santísima Virgen del Carmen, a la que también próximamente le vamos a hacer su fiesta,
nos ayude a nosotros a ser discípulos y misioneros de dos en dos. Muchas gracias. Feliz día para todos.